un texto muy conocido por el pueblo de Dios, Hebreos 4:12, y quiero hablar de un tema que quise titularlo así, hermano, y si usted está viendo como un tipo de repetición de un mensaje, no se preocupe, que la palabra de Dios cobra vida en cada minuto y en nosotros, cada vez que la leemos, cada vez que la aprendemos, que la estudiamos. Y quiero hablar hoy, ¿por qué aprender la palabra de Dios? ¿Por qué debemos aprender de la palabra de Dios? ¿Habrá alguna razón por la que debemos nosotros aprender de la palabra del Señor? ¿Qué piensan? Bien, entonces vamos a la Biblia y leamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, ¿hasta dónde? A ver, siga leyendo. Hasta partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu. Las coyunturas. Mire, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cosa que regularmente, hermanos, quiero decirle que no, a veces discernir a tus pensamientos, discernir las intenciones de un corazón, es cosa difícil que un ser humano lo pueda hacer. Sin embargo, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, discierne todas estas cosas. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y es necesario que cada cristiano sepa que hay que estar enamorados de la palabra de Dios, estudiarla de una manera u otra, hermano. Alguien la estudia viendo una película de Cristo o de la Biblia y recibe edificación. Alguien la escucha en un video o en un audible y recibe edificación. Alguien se pone a leer la palabra y recibe edificación a través de ella. Alguien viene a un servicio como hoy y estoy seguro que edifica su vida en el Señor por la palabra de Dios. Amén. Oiga, hermano, la palabra de Dios, uno, es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea viva? Que no pasa jamás de moda. La palabra de Dios sabe. La palabra de Dios se mueve, viene en nuestras vidas, nos edifica. Surge efecto en los seres humanos. ¿En cuántos de los que están aquí ya ha surgido efecto la palabra del Señor? Es la que nos hace que nosotros crezcamos en conocimiento de Dios y en temor de Dios, ¿correcto? Dice que es viva, pero también es eficaz. Para usted, ¿qué significa la palabra eficaz? La Biblia es eficaz. ¿Qué es, hermano Armando? Eficaz. Es productiva. Ayúdenle al hermano. Funciona. Segura, perfecta, eficaz, que no falla. Amén. Eso es la palabra de Dios. Es eficaz. Pero dice más. ¿Qué más dice? Eficaz y más penetrante, más cortante. Corta mejor que una espada de guerra. Una espada de dos filos. Es más penetrante, entra más que una espada de dos filos. Usted sabe que los guerreros peleaban con espadas y hacían grandes matanzas con esas espadas. Pero mejor que ellas es la espada de Dios, la palabra de Dios. Amén. Es penetrante y luego se empieza a explicar que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir del alma. Penetra en nosotros y empieza a partir, hermano, cada parte de nosotros. Empieza a quitar lo que nos estorba. ¿A cuánto les ha dolido cuando la palabra llega a sus vidas? Les pregunto esto, hermano, porque hay gente que se ha ido de la iglesia. A media predicación estoy predicando y se levantan y se han ido enojados. Les ha dolido la palabra de Dios y la malentendieron. Se fueron porque sintieron que les ofendió, que les lastimó. Pero como espada
corta lo que sobra. Córtalo. Imagínese que usted tuviese, ¿cuántos conocen lo que es un mezquino? Imagínese que usted tenía unos mezquinos de este porte en partes de su cuerpo. ¿Le es bueno traerlos? No, pero cuando llega la espada y los corta, usted hasta grita, ¿o no? ¿Quién de ustedes no sentiría dolor al que le cortan eso? Todos. Pues la espada de Dios le corta eso a uno que uno tiene de más, que uno recibió de este mundo. Y cuando corta nos duele. ¿A quién de ustedes le han sacado algún tumor y que no le tiene temor cuando le van a sacar ese tumor que le raja? Pero es para extraer un tumor que te está dañando. La espada, el cuchillo. Cuando la espada de Dios llega a nuestra vida, es normal. Es más, si usted no se ofende en nada, quiere decir que usted es un hombre perfecto. ¿Y quién es perfecto acá? Él. Nosotros no. La espada me va a pegar a mí, le va a pegar a usted. Y como es de dos filos, corta hacia allá y corta también para acá. Así que si usted se siente lastimado en cierto momento por la palabra de Dios, dele gloria a Dios, hermano. Que es el propósito, que la palabra llegue a tu vida y corte lo que tienes de más y que no es bueno. Los árboles, cuando usted se interesa por un árbol, ¿quién sabe de jardín aquí? Nadie. ¿Que no hay que cortarle ciertas ramas que le están estorbando al árbol para que se ponga bonito? Y cuando se lo cortan, si el árbol pudiera hablar, ¿qué te diría? Si te pudiera dar un patadón, ¿qué haría el árbol? Te botaría por allá, ¿sí o no? Porque le duele, porque le estás cortando. Pero el propósito de cortarle eso es para mal o para bien. Para su propio bien del árbol. Cuando la palabra de Dios te corta, es para tu bien. Yo no entiendo por qué personas salen huyendo enojadísimos porque la palabra les ofendió. Hermano, pero toda la Biblia está hecha para que nos duela. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, yo sé que hay hombres que son psicólogos y han buscado la forma y han sacado temas y tienen una serie de temas para no lastimar a nadie, que todos se vayan con su pecado feliz y contento, nomás le echa cremita por encima para que sienta gusto y vámonos. Y está pero un montón de gente ahí diciendo esto es lo bueno. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere corregirnos a través de su palabra y es cuando nos lastima. Cuando te lastima, es señal de que está llegando a una área afectada en tu vida que tiene que ser corregida. No se enoje. Hermano, a mí me siento mal ver que personas se han ido porque se está predicando un tema que les lastimó. Pero mire, hermanos, piense de esta manera. Si predico de los alcohólicos y hay algún alcohólico entre nosotros, se va a ofender. Si predico contra la drogadicción y tenemos un drogadicto entre nosotros, se va a ofender. Y si hablo en contra de las prostitutas y tenemos alguna entre nosotros, se va a ofender. Entonces, hermanos, ¿de qué vamos a hablar si la gente no quiere que la lastimen en nada? Si la palabra Dios la diseñó para corregir al hombre y cortarle con su espada eso que no es bueno para nosotros mismos. Hay que entender eso, hermano, para que usted no salga ofendido con lo que está predicando, porque qué feo es para nosotros los que predicamos que gente se vaya bien ofendida. Me recuerdo en una ocasión, y ya les dije alguna vez, estaba yo predicando y en mi predicación decía, diga fuera el pecado, fuera el pecado. Y este hombre levántase y sale enojadísimo. Y después me lo encontré y le digo, oye, ¿por qué te fuiste a medio servicio? Dice, pues usted me corrió. Dije, yo no te corrí. Usted decía, fuera el pecado, y como yo soy homosexual, mejor me fui. Ay, amigo, ¿qué interpretación tan mala tienes tú? Fuera al pecado de tu vida, que se vaya de tu vida, no que tú te vayas. Miren cómo interpretó él las cosas. Así que si hablamos de los borrachos, el borracho enoja y se va. No, que se vaya el problema que tiene.
La palabra de Dios para eso es, para perfeccionarnos. Y cuando nos perfecciona, nos duele. Cuando a mí se me predicó, ¿sabe de qué texto tan agradable me predicaron cuando me predicaron las primeras veces? Gálatas 5:19. ¿Alguien sabe qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y que me empieza a decir todo eso. Y le dije, bueno, hermano, ¿quién te crees tú para condenarme a mí? Me le puse bien, pues ¿cómo? Me está condenando. Me está leyendo la carta de mi vida. Que me le pongo enojado. Dice, no, pero espérate. Cristo te puede perdonar. Para eso, ¿cree que no me lastimó lo que me estaba diciendo? Yo dije, este hombre no quiere sorprenderme. Pero Cristo me ofrece la medicina para sanarme. Mire, me corta el mezquino y luego me pone bálsamo ahí para que me alivie. Entonces la palabra de Dios es muy, estamos hablando de la importancia de la palabra. Entonces, ¿qué tan importante es? No se puede medir la importancia de la palabra para nosotros. Grandemente importante. Si usted dice, hermano, es que no leo porque no tengo tiempo, usted está mal ubicado. Usted tiene que darle tiempo a la palabra de Dios y después a sus cosas. Si usted sabe poner las cosas en orden. Pero, oiga, hay personas que tienen tiempo para cualquier cosa, menos para lo importante, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo tenga tiempo para limpiar el patio, la cocina y aquí y allá, y hasta irme de chismoso allá con la gente y venir y decir, no tengo tiempo para leer la Biblia? O sea que le doy importancia a toda la basura y a lo que vale la pena no le doy importancia. No estaremos mal acomodaditos. Primero lo importante. Hay que hacer la lista de lo que tenemos que hacer y decir qué es más importante de todo esto. Y hacer lo más importante primero. Y si sobra tiempo, lo demás. Yo he oído gente que me ha dicho, si me queda tiempo por allí voy a la iglesia. Al revés, hermanito querido. Primero es lo de Dios, después mis asuntos. ¿Cuántas personas dicen, hoy no voy a ir a la iglesia porque me voy a pasear a tal lugar? Porque me voy a ir a las pulgas, porque me voy a ir aquí. ¿Qué tiene en su cabeza? ¿No sabe el orden correcto? ¿A qué se le da más valor en esta vida? A lo más importante. Palabra del Señor es más importante porque es la que nos edifica, la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos convierte a Jesucristo, la que nos hace escapar de 1000 problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice que es como una espada de 2 filos y penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas, hermano, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Oiga, discernir. Hay veces que nadie discierne lo que hay en una mente, pero la Biblia discierne lo que hay en mi corazón. Lo saca. Así que es sumamente poderosa la palabra del Señor. De alta importancia su lectura, su estudio. Ahora, en Romanos 10:17 dice la Biblia así: así que la fe viene por el oír. Oír la novela que sale a las 4 de la tarde. ¿Saben qué, hermanos? Oye, hermanos, hay hermanos que se gastan 2-3 horas viendo novelas y tienen el descaro de decir que no tienen tiempo para leer la Biblia. Oh, miren nomás. Ya se le gastaron los ojos ahí viendo una novela y ya no puede, está cansado. Hay alguien arriba que nos ve, hermanos, y que sabe nuestra forma de hacer las cosas. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Es la que nos hace crecer en fe. ¿Y yo para qué quiero fe, hermano? ¿Para qué sirve la fe? Ayúdenme. ¿Para qué sirve la fe? Para fortalecer el alma. Bueno, ¿qué más? El escudo. El escudo que nos va a cuidar a la hora de la prueba.
¿Para cuántas cosas no nos sirve la fe? Para mantenernos en una vida cristiana apropiada, la fe. Para ver un milagro, para ver una sanidad, aún para servir a Cristo. La fe, la fe, la fe, la fe la necesitamos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él mismo lo dijo. Y para echar fuera a un demonio, hay ciertos demonios que no se van si no tenemos cierto nivel de fe. Entonces la fe es de alta importancia y esa viene por el estudio de la Biblia. Es lo que dice el Señor, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando el hombre se mete y escudriña, hermano, va creciendo en fe, no se da cuenta, llega el momento que le cree totalmente al Señor y puede hacer grandes cosas en el nombre del Señor porque ha creído a esa palabra. Así que imagínese, hermano, la importancia de leer la Biblia. Tu fe crece por la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos que su fe es un nivel bien bajo porque no lee la Biblia, no quiere estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer en fe? Si la fe viniera por dormir, hermano, pues estuviéramos llenos de fe. Si la fe viniera por las veces que nos vamos a convivir al parque, pues estuviéramos llenos de fe. Pero no, la fe viene por la palabra, por el estudio de la palabra, por meternos a la palabra, crecemos en la fe. ¿Saben que hay un don que se llama el don de fe? Imagínense, quien tiene el don de fe hace cosas grandes, hermano, claro, de parte de Dios, y que necesitamos esas personas dentro de la congregación, porque grandes cosas pasan, pero a veces escasean estas personas, o estos ministerios. ¿Por qué? Porque la gente no estudia la palabra de Dios. El pueblo de Dios perece, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Por la palabra. El pueblo de Dios cae en fracasos, cae en derrotas. Hermano, pierde la bendición muchas veces por falta de conocimiento, porque no se mete a conocer la palabra de Dios. De hecho, mucho pueblo de Dios ha sido engañado por falsos predicadores, porque no estudia. Porque si uno estudia, no te engaña a otro fácilmente. Si tú tienes conocimientos de Dios, tú sabes cuando un hombre se sale de la Biblia y cuando está basado en la Escritura. ¿Por qué hay tantos que andan siguiendo a esos hombres? ¿Por ahí que andan loqueando? Por lo mismo, porque no estudian. ¿Por qué cierta iglesia mundial tuvo victoria por encima de la humanidad por más de 1000 años? Por falta, bueno, ellos escondieron la Biblia, privaron la Biblia. ¿Por qué? Imagínense por qué escondieron la Biblia. ¿Por qué prohibieron que se leyese la Biblia? Para privar a la gente del conocimiento de Dios. Porque al conocer, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y cómo la voy a conocer yo? Por la palabra de Dios. Entonces lo mejor tirada era, quiten la Biblia, prohíban la Biblia, y así nadie tiene ese conocimiento y los guiamos a nuestro gusto, a nuestro antojo, esclavizando personas, dañando gente, engañando a miles y miles por privar la Escritura. Pero ahora no la tenemos privada, ahora el diablo es que dice no leas. Ahora es el diablo que viene y dice, tú tienes que limpiar la sala y la cocina, hoy no puedes leer la Biblia. Es más, si a la mera hora que termines ahí vas a tener tu novelita y no tienes tiempo para la Biblia. Y Satanás ahí está el buen consejero al pie de la... Sí, la gente obedeciendo. En lugar de decir, esta hora es consagrada a mi Dios. ¿Qué hace Satanás ahí? Lo desarmas. El que menos quiere creer la Biblia, ¿quién cree que es? El diablo. Porque usted se vuelve alguien muy poderoso contra él cuando usted se llena de fe. Y él no quiere eso. ¿Cómo va a querer que usted sea un hombre experto en la palabra de Dios? No lo quiere.
Ahora, la palabra de Dios, hermano, va a traer esa lucidez a tu mente, ese conocimiento, esa sabiduría, hermano, para 1000 cosas en la tierra. Usted piensa y desecha quizás la Biblia porque dice, es que nomás para eso de la iglesia. No, la Biblia te hace sabio dentro y fuera de la iglesia, para tratar dentro y fuera de la iglesia. Para, hermano, para ser próspero inclusive en este mundo, la palabra de Dios tiene todas las claves. Solo hay que sacarlas. Hay que conocer a Jesús. ¿Y cómo yo puedo conocer a Jesús? Pues como me digan allí. No. Dice Jesús, escudriñar ¿qué? Dice el pasaje, escudriñar la atalaya para que ustedes puedan conocer a Cristo. Qué vergüenza, ¿no? Escudriñar las escrituras, dice Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas está ¿qué? La vida eterna. ¿Alguien no se interesa por la vida eterna? Es algo sumamente importante. Dice, y ellas, las escrituras, dan testimonio de quién es Jesús. Muchos cristianos bien confundidos, no saben quién es Jesús. ¿Y por qué? Porque no se profundiza. Meterse a exprimir a Isaías, a sacarle todo el jugo al libro de Isaías, porque ese es directamente el profeta mesiánico, que habló de Jesús, hermano, como si hubiera vivido 500 años con él. Y a veces, si no sabías, pasan las escrituras y cuenta te das. Tienes que escudriñar. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, en 1 de Pedro 1:23 dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué les parece? Lea el texto cuidadosamente. ¿Habiendo qué? ¿Alguien lo tiene? 1 de Pedro 1:23. Habiendo nacido de nuevo. ¿Sabe lo que significa eso? Nacer, ser nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Estoy bien o estoy mal? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oigan más, nacimos por la palabra de Dios, nacimos de nuevo. El hombre nace de nuevo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser una persona nacer de nuevo si no conoce la Escritura? El nuevo nacimiento, Pedro lo declara que es a través de la palabra de Dios. Mire, leamos de nuevo. Habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible como somos los seres humanos, simiente corruptible, sino incorruptible. Corruptible es lo de Adán y Eva, donde venimos todos nosotros. Incorruptible es que nacemos de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, que a los que creen en Jesucristo se les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y como dice también Corintios, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Este nuevo nacer, y como el Señor Jesucristo lo dice en Juan 3, cuando habla con Nicodemo, es lo mismo. Allí nos dice el Señor, hablando con Nicodemo, te es necesario, ¿qué? Nacer. Oye, ¿saben lo que significa necesario? Lo necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo. Y Pedro dice aquí, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive. La Biblia vive. Esa palabra nos hace ser nueva persona. Amén. Nos cambia
hijos de Dios. Ahora la pregunta, ¿es importante entonces que estudiemos la Biblia? Amén. Usted concluya. Por lo que le he venido hablando, ¿qué importancia usted le da a la lectura de la Biblia? Si te hace nacer de nuevo, te cambia, te transforma, penetra hasta lo profundo y saca los pensamientos, limpia tu vida. Hermano, qué gran importancia tiene la Biblia. La Biblia no fue hecha para que yo la tenga en mi casa de lujo. La Biblia fue hecha para que yo la devore, hermano, en conocimiento, llenarme de ella. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Cristo quiere que usted haga con la palabra. Que usted se llene de ella. Porque al llenarse usted de palabra, usted se está llenando ¿de quién? De Cristo mismo. Esta palabra, el único libro fiel y verdadero que nos da testimonio de quién es Jesús. No hay otro libro, hermano. A la gente inventa un montón de libros, pero yo les llamo rastrojo. ¿Todos saben lo que es rastrojo? Porque en este país me encuentro que mucha gente no habla mi lenguaje, hermano. Yo soy de la selva, así que disculpen, ¿eh? Cuando bajamos de allá a la montaña, hermano, hablas de los bueyes, de las coyundas y que de las esto y que aquello, cosas que la gente dice, ¿de qué habla este? ¿Qué idioma está hablando? ¿Qué dijo? Mi mamá no sabe. No. ¿Tú no conoces rastrojo? Cuando cosechas el maíz, saca la mazorca, el maíz, que es lo que se come, y lo que sobra, pastura, eso es el rastrojo. O sea, las hojas secas, pues. Eso es lo que viene a ser el rastrojo. Pero lo bueno que es el maíz, ya lo sacaste. Amén. Entonces, por eso yo digo rastrojo, que no tiene fruto y no tiene maíz. Y el Señor ofrece pastos verdes, ¿verdad? Ah, no, es un rastrojo seco ahí, no. Él quiere darnos pastos. Mire, por eso me identifico mucho con la Biblia, porque Jesús parece que vivimos en la misma época, hermano. Habla de lo mismo, de las cercas, de las zorras, de los caminos y de todo eso que yo vivía en el campo. Él también lo vivió. Así que yo viví como 2000 años atrás también. Gloria a Dios. Seguimos adelante. En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. La Biblia versión 60 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Amén. Ahora, cuando decimos el verbo, ¿qué es? La palabra. Entonces, en el principio de la creación ya existía ¿quién? La palabra. Oiga el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando antes que el ser humano estuviera sobre la tierra, estaba la palabra de Dios. Por eso dice, en el principio era la palabra. ¿Y qué más? La palabra era con Dios. ¿Y qué más? Y la palabra era, dice, este era en el principio con Dios. Y la palabra era el mismo Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted se llena de la palabra, ¿de qué se llenó? De Dios mismo. ¿Ve la importancia entonces de que nos tengamos que llenar de la palabra de Dios? Yo quiero que cuando usted salga de aquí, hermano, usted salga con hambre de la palabra de Dios, no de tortillas, hermano. De palabra de Dios. Que usted quiera devorar la Biblia, conocerla. No le hace que todos terminen en un colegio de teología, escatología, cristología, neumatología, que usted aprenda todas las materias bíblicas para que crezca en el Señor. Que bueno fuera, hermano. Nosotros no prohibimos que se lea, al contrario, provocamos que usted lea, que usted conozca, que usted se llene de conocimiento, porque es lo que trae vida. Usted lleno de la palabra de Dios, ¿qué cree que va a transmitir a otros? ¿Se da cuenta? Usted se convierte no en uno que da muerte, sino en uno que da vida, porque está lleno usted de vida, de la palabra de Dios. Así que es de alta importancia llenarnos de esa palabra. Que aquí haya palabra en todo momento. No le hace que te digan fanático.
No le hace que te digan que estás loco. Pero cuando una persona se vuelve muy sabia, le llaman loco. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios en usted, le van a llamar loco. A Jesús no solo le decían loco, le decían brujo. Pero si te dicen por Cristo, amén. ¿O qué cree usted? O usted de lo que dice, no, es que me da vergüenza que vayan a saber. El diablo tiene muchos por ahí que les da vergüenza. Pero el cristiano, ¿qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra, porque es poder de Dios. Eso dijo Pablo. Ojalá que los cristianos tengamos ese mismo concepto. Así que, hermanos, leemos el verso 1 otra vez de Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio junto a Dios todas las cosas. Traigo una versión diferente, para que no crean que no está igual que la 60. Leo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios, dice esta versión. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas existentes fueron hechas, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Acaso no dijo Dios, sea la luz? ¿Y qué pasó? Con su palabra, el poder de la palabra. Sería imposible que hoy llegáramos a todo este tema, porque es muy grande. Tan solo en la creación, como Dios hizo las cosas con la palabra. Pero ahí en Juan, si usted ve el verso 14, ¿qué dice? Juan 1, 14. Estamos hablando del verbo, aquí estamos hablando del verbo. Y el 14, ¿cómo dice? Y aquel verbo, aquella palabra poderosísima, se convirtió en carne. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue esa carne entonces? Cristo Jesús. Entonces lo que usted tiene acá es Cristo escrito. Aquel verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos acá, la Biblia. Llénese de Cristo. Cuando alguien dice llénate de Cristo, te está diciendo llénate de su palabra. A tal grado que en tu mente no haya lugar para ninguna otra cosa, sino para su palabra. Que esté saturado. Hay gente que no tiene tiempo para la Biblia porque no hay un lugarcito en su mente. Hermano, tiene allí las preocupaciones, los corajes, los celos, las envidias que le ocupan toda su mente y toda otra porquería ahí le metió, que se llenó tanto que ya no hay lugar para la Biblia. Le echa una palabrita y ¡pum! Se cae. Yo le aconsejo, saque el basurero y llene de tesoro bueno. Saque la basura, digo yo. Ya, ¿cómo me critican por eso, verdad? ¿Qué hermano que dice basura? ¿Sabe por qué digo eso? Para despreciar esas cosas que a veces tenemos ahí metidas. Por eso le llamo basura. Porque, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo con respecto a eso? Lo que yo era antes, lo tengo por basura. Y en un momento dado que lo tengo por estiércol. Entonces, hermano, no ando tan mal en eso, Si le llamo basura a esas cosas inservibles, lo que quiero decirle que es algo despreciante cuando lo comparamos con la palabra de Dios. ¿Ven? Así que, hermanos, seguimos adelante. En Juan 17:17 dice el Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o tengo la cita mal? Está bien. Tu palabra es la verdad. Mire, entonces la Biblia, ¿qué hace ahí? Nos santifica. En otras palabras, nos limpia. Nos hace aceptables a Dios.
La palabra de Dios nos purifica, cambia nuestras vidas para ser agradables delante de Dios. Así que esto es bien importante. Vuelvo a hacer la pregunta. Para usted, ¿qué tan importante es el estudio de la Biblia? Hasta aquí es donde vamos. ¿Sigue pensando que es después del 2 o el 3 la lectura de la Biblia? Alguien dice, si me queda tiempo, primero voy a hacer todas mis... Y después si me queda tiempo para la palabra de Dios. Qué error tan grande, ¿verdad? Dice el Señor, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo buscamos la plata? Hermano, si se duerme usted a la 1 de la mañana y su patrón le dijo te quedo a las 6, ¿qué hace? Porque hay plata. Usted se levanta a las 5 ya todo lagañoso. Llega de aquí, estoy ya. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Y por qué tantísimo esfuerzo? Porque hay plata. Y dice el Señor, si buscares a Dios como busca la plata, hermano, entonces tú vas a entender el temor de Dios. Así como busca la plata. Piense cada uno de nosotros cómo buscamos la plata. Si como la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Ahora, ¿por qué la iglesia no tiene temor de Dios? ¿Por qué la iglesia vive haciendo lo que quiere y pecando como le da su gana? Porque no tiene Biblia en su corazón. Porque está lejos de tener formado a Cristo por la palabra de Dios en su corazón. Otra vez, ¿qué tan importante es entonces leer la Biblia? ¿Será digno de dejarla para si me quedó tiempo? Pensemos con prudencia, con sabiduría. No podemos dejar lo más importante para el último. Yo ciertamente cuando hay una gente que dice, no voy a la iglesia porque no me alcanza el tiempo, yo puedo entender que hay una gran falta de conocimiento en esa persona. Porque no sabe. El fracaso es por falta de conocimiento del Señor. Así que hermano, es de alta importancia que el hombre piense lo que hace. Ponga en lista qué es lo más, todo lo que hace al día y vea qué es lo más importante. Y lo que no, sáquelo. Si quiere hacer las cosas bien. Porque hay gente que le dedica el tiempo a una cosa que no sirve. Y a lo importante no le da tiempo. ¿Seguimos adelante? Segundo Timoteo 3:16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:16 y 17. Dice el Señor así en su palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. Los 66 libros que tenemos en la Biblia son inspirados divinamente por Dios para nuestra bendición. Amén. Toda la escritura. Porque hay gente que dice, no, el libro de Génesis así no creo que sea Dios. O el libro de acá que no. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, ¿viene de quién? ¿De dónde viene la escritura? De Dios. ¿Amén? Y dice más, útil. La Biblia es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. Cuando le enseñan a uno, ¿cómo sacaron la ignorancia de nosotros cuando éramos niños? A través de la escuela, ¿verdad? Enseñando para que el niño conozca y se haga experto. Y cuando el hombre dice que viene a la Biblia, dice es útil para enseñarnos. Útil para enseñarnos el buen camino de Dios. Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir. Es ahí donde no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Cuando la Biblia nos redarguye, cuando la Biblia nos refrega el pecado en la cara.
Y hay gente que siente hasta se remolonea ahí, hermano, la silla está colchonadita, pero parece que está dando una piedra picuda. ¿Cómo se hace el pobrecito? Siente que la palabra le está haciendo así, mire. Y yo me gozo. Yo me gozo porque ¿sabe qué? Ese va a cambiar. Tiene que cambiar, porque la Biblia le está dando duro. El Señor dice, mi palabra, no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Es un martillo que está transformando. Y dice, mi palabra tendrá fruto. No volverá a mí vacía. Hará aquello para lo que la envié. Él envió la palabra a tu vida y tiene que hacer un cambio en tu persona. Para eso es. Yo cuando veo a una persona que está desesperada y viendo para atrás, queriendo decir, digo, ya le está doliendo la palabra del Señor. Ayer yo les comentaba, hermanos, que Dios me ha dado eso, que yo oigo los que están conmigo aquí, y yo puedo saber quiénes sí leen la Biblia y quiénes no la leen, sin que usted me diga. Yo empiezo a darme cuenta qué persona realmente está interesado en la palabra y quiénes no. Puedo saberlo porque, hermanos, Dios le da eso a uno con el tiempo. Pero es necesario que todos nos llenemos de palabra de Dios. ¿Qué tan importante es para usted la palabra de Dios? Redarguir. A ver, ¿qué significa redarguirnos? A ver, ayúdeme. ¿Qué es redarguir? Nos hace sentir que pecamos, ¿verdad que sí? Nos está diciendo, hey, estás mal delante de Dios. Imagínense, nos habla a nuestra vida, nos hace sentir que estamos pecaminosos. Como un espejo que nos dice, mira las manchototas que traes. Nos convence, definitivamente nos hace entender, wow, nos hace sentir, hermanos, sucios. Y qué bueno, porque si usted no se da cuenta que está sucio, nunca buscará estar limpio. Yo puedo traer una gran mancha de suciedad en mi pecho y yo ando viendo para allá y no veo nada de lo que traigo acá. Pero cuando me paro al espejo, hasta pelo los ojos, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque no había visto. Y el espejo para ver tu pecado, ¿cuál es? La palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted puede ver sus manchas y lo hace realmente saber quién es usted. Y es el momento que usted se quebranta y viene ante Dios y dice, reconozco que estoy sucio delante de ti, Señor, ayúdame. Pero sin la palabra, la gente vive justificándose a sí mismo. Dice, yo estoy bien. Fulano está mal, pero yo estoy bien. Pero cuando nos enfrentamos a la Biblia y la vemos, hermano, entonces decimos, Señor, verdaderamente yo soy el primero que necesito ser limpiado. Pero no se preocupe porque la Biblia, ella nos está limpiando. Cuando usted se da cuenta de eso, es el proceso de limpieza para tu vida. Usted como cristiano, usted no tiene por qué estar cargando el pecado de hace 30 años atrás, de 20 años atrás, de 10 años atrás, no. Usted viene a la iglesia y la palabra te va limpiando. Te va limpiando. Es como alguien dice, manché mi blusa hace 3 meses, pero no la has lavado. La trajiste al lavador mejor, que es Cristo Jesús, y con su palabra te la deja limpiecita. Y dices, sí, esta es la que yo me he manchado, pero mira cómo quedó. Limpiecita. Cristo me la limpió con su palabra y con su espíritu. La palabra es de alta importancia, hermanos. Ahora, ¿qué lugar le va a dar usted a la palabra? Es útil para corregirnos. Estamos caminando mal y la Biblia dice, hey, ¿a dónde vas? Enderezate. Este es el camino. Nos estamos desviando hacia el otro lado y la Biblia nos corrige de nuevo. Cuando usted oye la palabra, dice, sí, creo que iba mal, me enderezo. Quizás uno de los presentes estaba ya con un ojo mirando hacia el adulterio y cuando viene y la palabra lo corrige, dice, Dios mío, llego por el mal camino, por poco y me resbalo. Pero si no lee palabra de Dios, ¿a qué hora le va a corregir? Ya tengo 5 años en el adulterio y cuando alguien viene y dice, oh, ¿a poco? La palabra de Dios la necesitamos día a día para corregirnos. Hermanos, esto es rico, yo no sé, pero esta es ricura. La palabra de Dios para nosotros, lo que hace nosotros, las bendiciones por la palabra de Dios. Los que logran entender esto se enamoran de la Biblia y no la quieren soltar ni muertos todavía. Dicen, cuando me muera me pones una arriba del cajón a ver si todavía la puedo leer allá.
Pero si se fue con Cristo, Él es la palabra viva. Estaremos con Él para siempre. Y oirás directamente de Él su santo consejo. Amén. Nos redarguye y nos instruye en justicia. Instruir a una persona en justicia, eso es sumamente importante. No puedo ponerme a explicar con tanto detalle porque mira, el tiempo es mi peor enemigo acá. Yo cuando miro que el hermano Limber empieza a pararme los ojos, digo, no, ya, no se crea, es broma. Mire, voy a leer un texto más. Primera a Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, trabaja, hace una obra, nos cambia, está trabajando la Biblia en nosotros. ¿Usted no trabaja la Biblia? Sí, la Biblia está continuamente trabajando. Por eso es la necesidad de estar en la iglesia. Por eso Pablo dijo: no dejando de congregarse como algunos ya se les hizo una maña. No digo al revés, fue una costumbre. Por ahí va el asunto. Usted entiende el mensaje. Es una costumbre que se les desarrolló. No han entendido de la importancia de ser lavados por la palabra todos los días. Te purifica, te limpia, te conecta con Dios. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, viene al hombre que estudia la palabra. Da sabiduría al hombre que estudia la palabra. Respalda al hombre que estudia la palabra. Y el que estudia la palabra, lo siguiente que empieza a hacer es obedecer esa palabra. Porque, ¿qué dijo Santiago? No sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es cuando la Biblia surge efecto en nosotros, cuando la empezamos a poner por obra. Empezamos nosotros a obedecerla porque ya la traemos en nuestra mente. ¿Cristo vive? Así que si la palabra actúa en los creyentes, está actuando en usted y en mí. Y es necesario que se mantenga ese mover de la palabra dentro de nosotros. Dice un texto más así: la palabra de Cristo habite ricamente en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo habite ricamente. ¿Sabe qué es? Abundantemente. Ricamente, o sea, mucho. No hay que le digan un texto, hermano, y dice: ¿cuál? Pues no me acuerdo de ninguno, hermano. ¿Cuál texto diré yo? Pues no me sé uno y empieza: Jehová es mi pastor, pero ¿qué más dice? Pobreza, Dios mío santo. Hace que me desespere, hermano, que no sabe un texto de la palabra del Señor. Y lo dice todo mocho porque no supo cómo dice el texto. Está mostrando que no tiene interés por la palabra. Yo admiro a aquellas gentes que aprenden grandes porciones de la palabra. Un día un hermano que me empieza a decir: le voy a decir el Salmo 119. Dije: ¿qué? El Salmo 119, ¿lo sabes tú? Sí. Y que empieza a decir: ya me enfadaste. Empezó, hombre, hermano, rato. Ese salmo está larguísimo. Y se lo sabía todo. Oiga, cuando hay cristianos que se les dice uno, Jesús lloró. Y con trabajo se lo aprendió. El texto de los niños, ya el señorote ya con los bigotones, ¿qué dice? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. El texto de los niñitos. Un viejón, oiga, hermano, ¡qué pobreza! Verdaderamente pobre. Hermano, yo no soy pobre, hermano, tengo textos de billetes. Yo hablo de riqueza espiritual. Está muriéndose de hambre. Ni a leche llega.
Bueno, leche es buen alimento, en cierta forma. Yeah. Oiga, hermano, pero si no se sabe el texto, ya pasa a ser vergüenza. El Salmo 119 la ley. Así que yo les invito, hermanos, denle el lugar que se requiere a la palabra de Dios. Enamórese de Cristo y esto lo va a ayudar. Porque, mire, hermano, si usted tiene un novio o una novia que escribe un libro y usted quiere conocer la vida de esa persona, lee el libro hasta 3 veces para conocer a esa persona. Si te enamoras de Cristo, tu libro favorito será la Biblia. Aleluya. Y lo leerás y no te llenarás. Hermano, mire, hasta te pones a leer y a veces te estorban las lágrimas porque estás leyendo y no quieres parar. Yo sé que hay personas que les ha pasado eso aquí. Que mientras están leyendo, porque sientes algo lindo acá en el corazón. Esta mañana, hermano, yo tengo un problema que ya uso lentes. Y esta mañana salpiqué mis lentes bien enfermo la madrugada, estaba leyendo y pues ya no me sirvieron, el levanto a limpiarlos. Yo me paso de servido. Yo me meto con el Señor y me pongo a leer su palabra y me edifica grandemente. Y no soy el mejor lector. Pero es necesario que todos leamos, porque es lo que nos transmite vida. Paramos, hermano, porque el tiempo se nos acabó. Pero con una pregunta: ¿qué piensa hacer después de este tema?